Bienvenidos, pues se empieza una serie de videos que tiene que ver con el tema de ordenamiento. Entonces existen diferentes métodos de ordenamiento. Vamos a ir de los más sencillos, pero también más ineficientes. Más adelante se va a definir el término de ineficiencia, pues al más complicado de entender, entre comillas, complicado de entender, pero también que va a exigir una implementación en programa de computadora más elevada, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el método de la burbuja, que a opinión de su servidor es el más sencillo debido a la forma en cómo realiza el ordenamiento. Entonces tenemos un arreglo, tenemos una lista de datos en un arreglo, y de manera intencional vamos a dejar el número más grande en la primera posición para que se aprecie cómo se lleva a cabo el ordenamiento. Entonces el método burbuja lo que hace es comparar a todos los datos. Va a comparar a todos los datos. Entonces va a comenzar con los dos primeros. Va a trabajar por parejas y va a ir ordenando parejas de datos. Entonces empieza comparando en la lista de datos el número 9 y el número 5. Si hablamos ya de la estructura de datos formal en la computadora, el índice 0 con el índice 1. Se enfatiza que lo que nos interesa como programadores no es el dato, el número, nos interesa el índice, porque eso es lo que nos va a permitir la implementación en un programa de computadora. Entonces, pues de vez en cuando su servidor va a hacer alusión al índice y de vez en cuando va a hacer alusión a los datos. Entonces, se compara el primer dato con el segundo. O el índice 0, el primer índice con el segundo índice. Y entonces se espera un ordenamiento ascendente. Todos los ejemplos que se van a tratar van a ser ordenamientos ascendentes. Entonces, ¿es mayor lo que está en el índice 1 que lo que está en el índice 2? ¿O el primero o el segundo índice? Pues sí. Entonces ahí hay un intercambio. Entonces intercambia y tendríamos ahora 5 y tendríamos ahora 9. El resto de los datos no sufre cambios. El resto de los datos no sufre cambios. Muy bien. Entonces, ahora, o con esto, el método se asegura que los dos primeros datos ya están ordenados entre ellos. Ahora va a la siguiente pareja. ¿El dato actual es mayor que el siguiente? Sí. Entonces intercambio. Siguiente pareja. ¿El dato actual es mayor que el siguiente? Sí. Entonces intercambio. Siguiente pareja. ¿Es mayor el dato actual que el siguiente? Sí. Entonces intercambio. ¿Qué se logra con esto? Se logra ordenar el mayor de todos. En la primera iteración, en la primera repetición de ordenamientos, entonces se ordena el dato mayor. Se define un escenario donde el dato mayor estuvo en la primera posición para ver cómo se están realizando todos los intercambios. Muy bien. Entonces, aquí está el método de la burbuja básicamente. ¿Qué se necesitan para ordenar todos los datos? Bueno, pues para ordenar todos los datos, lo que se necesita es repetir este proceso. Entonces, si repetimos este proceso, los datos estarán ordenados, ¿no? Entonces ya, aquí está, en esencia, el algoritmo método de la burbuja. En resumen, pues va trabajando por parejas, va ordenando por parejas y con esto se asegura de llevar uno de los datos a la posición indicada. Indirectamente, ¿qué va pasando? Indirectamente lo que va pasando es que cuando uno de los datos se va ordenando, el resto de los datos también se va ordenando. Entonces existen métodos exhaustivos, es decir, que comparan todos los datos con todos,
El método de la burbuja es uno de ellos. Y también existen métodos no exhaustivos que aprovechan ese ordenamiento indirecto para no realizar un mayor número de iteraciones, ¿no? Entonces, el nivel de eficiencia de un método de ordenamiento está dado en las comparaciones. ¿Y por qué está dado en las comparaciones? Bueno, pues porque una de las instrucciones que más le cuesta hacer a la computadora son las preguntas. Entonces, al final esto va a acabar en un lenguaje de programación, en una instrucción de if, de pregunta, y eso es muy costoso para la computadora. Muy bien. Entonces, vamos a la codificación, que es lo que interesa. Entonces, ¿cómo vamos a codificar esta parte de la solución? Bueno, pues habrá un ciclo for. ¿Dónde va a comenzar el ciclo for? Bueno, voy a poner una variable j, que es la que va a administrar el índice. Va a haber un ciclo previo. Ahorita explicamos por qué ese ciclo previo. Va a haber un ciclo previo y ese le va a corresponder la letra i. Bueno, entonces tenemos al índice j. J entonces se va a encargar entonces de administrar las comparaciones. Este va a ser un ciclo de comparaciones. La pregunta es, ¿en dónde debe detenerse j? Bueno, habrá que considerar cómo están integrados los datos para llevarlo a cabo en la programación. Muy bien, entonces, bueno, pase lo que pase, se tiene un arreglo. Vamos a llamarle x de 10 valores, un escenario pequeño para empezar que contiene a 9, a 5, a menos 3, a menos 4 y a 7. Tan importante como la variable x, vamos a necesitar una variable n que administre el total de datos. Entonces aquí n va a ser igual a 5. Entonces, este es el convenio para definir los códigos. Entonces, en los videos su servidor se va a centrar en la esencia de la implementación del algoritmo. La entrada y la salida, pues queda en el material escrito, ¿no? Ahí se documenta y aquí se va a explicar o se pretende explicar la parte directa de cómo está trabajando el algoritmo en cuanto a líneas de computadora. Muy bien. Entonces, se tiene un dato n, en este caso de 5. Hay un total de 5 valores. ¿Cuántas comparaciones se necesitaron para ordenar uno de los 5 datos? Bueno, pues se necesitó 1, 2, 3, 4 comparaciones. Es decir, n menos 1 comparaciones. Entonces el dato n es 5. Menos una comparación, aquí aparece entonces el número 4. Pero en realidad debemos de llegar hasta el índice 3. Se recuerda que en la programación lo importante no es el dato, es el índice, la posición que ocupa un dato en el arreglo. Entonces aquí tenemos... empieza el conteo en 0. ¿Por qué necesitamos empezar en 0? Bueno, pues porque los arreglos en lenguaje C y prácticamente en la mayoría de todos los lenguajes, esto es un código de implementación en C, debe de comenzar en 0. Entonces la primera comparación va a ser el índice 0. ¿Con quién lo vamos a comparar? Con el índice j más 1, con el siguiente dato. Entonces, j con j más 1. Entonces estamos comparando 0 con j más 1. Entonces estamos haciendo la comparación entre la primer pareja. ¿Y qué pasa si esto se cumple? Entonces hay un intercambio. Bueno, vamos a
A ver cómo se va a llevar a cabo ese intercambio. Voy a utilizar una variable temporal para guardar uno de los dos valores. Siempre su servidor va a decidir guardar el primer valor. Entonces, XJ se salva momentáneamente en temporal, es decir, temporal va a ser igual, en este caso, a 9. ¿Por qué hay que salvar el dato que está en esa posición? Porque X de J va a tomar el valor de X de J más 1. Entonces, ¿qué es X de J más 1? X de J más 1 es, en este escenario, el número 5. ¿Y qué va a pasar con el número 5? Va a poner su contenido en XJ. Y va a desaparecer el 9 que está en X de J. Por eso había que salvarlo, ¿no? Para después transferir a XJ más 1 en temporal. Si no es suficiente la explicación, bueno, se podría depurar y apreciar ese resultado, ¿no? Entonces aquí está el intercambio, ¿no? Entonces tenemos 3 instrucciones, entonces abrimos llave y cerramos. Estas son llaves, llave izquierda y llave derecha, ¿no? Porque son 3 instrucciones que pertenecen a esta decisión. Muy bien. Entonces, ¿qué reflejan estas líneas de código? Pues reflejan lo que acaba de pasar o lo que pasó en esta parte de la corrida de escritorio. Se pregunta si X de J, entonces 9, al final esto que está acá es el dato 9, es mayor que XJ más 1, 5. Entonces, ¿no es mayor que 5? Sí. Entonces, si es verdadero, entonces XJ pone su contenido en T, 9 se va a temporal, X de J más 1 pone su contenido en XJ, 5 se coloca acá. Pero como necesitamos una corrida de escritorio que visualice todas las iteraciones o todo lo que está pasando, se define de esta manera. Entonces, por lo pronto hemos puesto el 5 acá. Falta colocar este 9. Entonces, ¿cómo vamos a colocar este 9? Bueno, pues temporal pone su contenido en XJ más 1. Entonces, aquí el 9 que está en temporal se pone en XJ más 1. ¿Qué va a pasar en la siguiente iteración? Bueno, pues en la siguiente iteración, J se tendría que incrementar. J se tiene que incrementar. Entonces, se pregunta, J que ya vale 1 es menor que N menos 1. Sí, N menos 1 es 4. Entonces, 1 es menor que 4. Sí, estamos en el rango. Entonces, preguntamos si XJ con XJ más 1. Pero J ya cambió su valor. Ya no es 1. Ya no es 0, es 1. Entonces estamos comparando el índice 1 con el índice 1 más 1. 2, pues. Cuando J se incremente, y se incremente, y se incremente, y se incremente, y se incremente, entonces, pues ya no importa el valor de esta N. Puede ser un dato muy manejable como 5, o puede ser un dato técnicamente infinito, ¿no? Entonces, claro, habrá algún límite por la cuestión del manejo del lenguaje en la computadora, pero pues técnicamente no lo tiene, ¿no? Entonces, aquí está el reflejo de nuestro análisis en una corrida de escritorio. Cuando este ciclo termine, ¿qué es lo que habrá pasado? El dato mayor del arreglo estará ordenado. El dato mayor del arreglo estará ordenado. Muy bien, ¿qué falta para terminar el algoritmo? Para terminar el código. Pues repetir este proceso. Bueno, entonces vamos a necesitar una variable que nos lleve a cabo el conteo de ordenamientos. Entonces vamos a definir ahí igual a 0. Y aquí la clave es en qué valor debe determinar la i. Bueno, pues también va a ser n menos 1. ¿Por qué va a ser n menos 1? Muy bien, va a ser n menos 1 porque hay 5 datos. Entonces, en la primera iteración de i se va a ordenar el 9. En la siguiente iteración de i se va a ordenar el siguiente mayor, el 7.
En la siguiente iteración se va a ordenar el 5. En la siguiente iteración se va a ordenar el menos 3. Ya llevamos 4 datos ordenados. ¿Qué va a pasar con el último dato? ¿Qué va a pasar con el menos 3? Implícitamente, por lógica, porque no le queda de otra, ya estará en la posición que le corresponde. Entonces, si se quieren ordenar 5 datos, hace falta, lo que se necesita es ordenar 4 números y el último ya estará ordenado. Entonces, por esa razón, también vamos a llegar a n-1 y vamos a ir con incrementos unitarios. Entonces, este algoritmo, la esencia de este algoritmo son estas 3 líneas de código. Esto es lo que necesito entender del método de ordenamiento para la burbuja, ¿no? Esta es la clave. Lo que está representado en la correa de escritorio va del for de J hacia abajo. Queremos continuar con el algoritmo. Ahora vamos a hacer una correa de escritorio ya sobre el programa. Bueno, pues continuemos. Cuando finaliza la primera iteración de J, ahora vámonos con la I. 1. 1 es menor que 4, sí, perfecto. J vuelve a empezar. Entonces vamos a tomar estos datos, y nos los vamos a llevar para acá. Entonces vamos a tener a 5, a menos 3, a menos 4, a 7 y a 9. Los índices 0, 1, 2, 3 y 4. J vale 0. Entonces, ¿qué va a comparar? Bueno, pues va a comparar J con J más 1. Muy bien. ¿Es mayor 5 que menos 3? Sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos cómo funcionan estas 3 líneas de intercambio. Entonces sería menos 3 y 5. El resto de los datos permanece tal cual. Entonces, ¿ahora qué se va a comparar? 5 y 4. ¿5 es mayor que menos 4? Sí. Ah, entonces aquí está menos 4, 5 y el resto de los valores, pues, ahí están. Siguiente iteración de J. J se incrementa. Pregunta si está en el rango para volver a ingresar. Entonces tenemos ahora 5 y 7. Ahora la comparación es entre 5 y 7. Bueno, entonces tendríamos menos 3, menos 4. ¿Hay intercambio? No. Aquí no hay intercambio. Entonces sigue 5, 7 y 9. Siguiente iteración. Aquí los datos prácticamente ya están ordenados. Casi. Pero el algoritmo tiene que seguir. No, el algoritmo, al menos ahorita, no tiene un mecanismo para parar. Entonces, 7 y 9. ¿Hay intercambio entre 7 y 9? No. Perfecto. ¿Sale? Si alguno de ustedes ya visualizó que este valor ya está en la posición adecuada y no tiene caso hacer la última pregunta, pues lo felicito, ¿no? Ese es el siguiente método que hay que ver, que es el método burbuja mejorado. Por lo pronto, el método de la burbuja sigue su ejecución. Entonces, y aquí vale 0, y aquí vale 1. Siguiente iteración, cuando i valga 2, bueno, pues tenemos al dato menos 3, menos 4, 5, 7 y 9. Ahora la pregunta va a ser, nuevamente, porque J vuelve a comenzar, va a ser entre el índice 0 y el índice 1. ¿Hay intercambio ahí? Menos 3 es mayor que menos 4. Sí, menos 4, menos 3, 5, 7, 9. Pueden observar que el arreglo ya quedó ordenado. Ya está ordenado. Pero estamos en un algoritmo, entonces hay que seguirle.
Los métodos no exhaustivos se han dado cuenta de esto y aprovechan eso para simplificar el número de iteración. Pero por lo pronto no. Entonces, inevitablemente va a preguntar, nuevamente con j y j más 1, pues ahí no hay intercambio. Entonces, ahora se aseguró en el ciclo de preguntas que ordena 5. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue ordenar la última pareja, ¿no? Entonces, cuando i vale 0, se ordenó 9. Cuando i vale 1, el siguiente dato. Cuando i vale 2, el siguiente dato. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces necesito un espacio para hacer la última. Ok, está muy sólido ese color. Vamos a hacerlo por acá, ni modo. Entonces, cuando i valga 3, vamos a tener a menos 4, menos 3, 5, 7 y 9. Entonces, vuelve a empezar J su conteo. Entonces, la pregunta será entre menos 4 y menos 3. Ya en este escenario, pues ya no hay intercambios. ¿Qué dato se ordena? El menos 3. Cuando se lleva a cabo esta iteración, la pregunta entre 7 y 9 es la última para el ciclo J. Siguiente iteración para i, o sea, una vez que ya los datos, ya terminó esta iteración, la i llega a contar todavía el 4. La i llega a contar 4, pero 4 es menor que 4, no. Entonces ya no es menor y el ciclo termina y el arreglo quedó ordenado. El arreglo quedó ordenado. Entonces así funciona el método de la burbuja.